Creo que con eso respondí la pregunta de mi amigo. Y como dato curioso, miren, esta forma que tenemos aquí de distribuir los bloques, digamos, los alivianamientos en la losa, nos deja como resultado estético en las losas espacios de esta forma. Miren, tenemos los nervios y tenemos los espacios donde quedan los bloques, que en este caso, para no utilizar bloques, se ha utilizado cajones plásticos. Cuando la losa ya se funde, ya se coloca el concreto, nosotros podemos retirar esos cajones. Y el momento de retirar nos deja estos elementos visuales que no se los ve mal, ¿no? Se los ve muy bien. A mí me gusta, en lo personal. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Quiero responder a una pregunta que me hizo un amigo suscriptor de mi canal de YouTube. Resulta que en uno de mis videos había compartido yo esta hoja electrónica. En esta hoja electrónica nosotros podemos calcular el peso total de una losa que puede tener cualquier forma. En este caso yo había puesto este ejemplo. Había puesto una losa rectangular sin las esquinas. Pero podemos tener cualquier forma siempre y cuando podamos conocer el área, ¿no? Miren, si tenemos esta forma no importa, ¿no? Puede tener curvas, lo que sea. Lo importante es que conozcamos el área total de la losa. Entonces, ¿cuál es la pregunta de mi suscriptor? Me dice, a ver, yo tengo el peso total, el peso puntual de toda la losa. Si yo tengo 9 columnas, me dice, yo las 76.128 toneladas divido para 9 y ese sería el peso que baja por cada una de las columnas. Pues mis amigos, en todos los videos yo les había venido indicando cómo nosotros calculamos cómo se distribuyen las cargas a cada una de las columnas. Y para eso nosotros debemos conocer los ejes donde se posicionan las columnas. O sea, ¿qué es lo que debemos conocer? Es las distancias, ¿no? Entre los ejes que se posicionan las columnas, tanto en el sentido X como en el sentido Y. ¿Por qué? Antes de decirles el por qué, les voy a indicar cómo habíamos calculado el peso de la losa de forma rápida, porque esto ya tenemos en otro video. Tenemos nosotros el sistema de losas alivianadas, donde nosotros ubicamos cada 50 centímetros, ubicamos dos bloques de 40 centímetros de ancho. Entonces se nos forman espacios de 40 por 40 centímetros, con nervios de 10 centímetros. Miren, aquí tenemos 10 centímetros en X y 10 centímetros en Y. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener cada 50 centímetros al eje del nervio, vamos a tener una viga. Cada nervio es una viga. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos el cálculo del volumen total de este cuadrado, que es 1 por 1. Y a eso, a ese volumen total, miren, aquí tenemos el volumen total 0.25 metros cúbicos. A ese volumen le restamos el volumen de los alivianamientos, que son los bloques, y tenemos 0.122 para una losa de 25 centímetros de espesor. En este caso, sería 20 centímetros de bloque, la altura del bloque, más 5 centímetros de la altura de la losa de hormigón, la losa de compresión, el hormigón que se ubica sobre el bloque. Entonces, miren, aquí tenemos el nervio y aquí tenemos la loseta de compresión. Entonces, nosotros tenemos ya este volumen de 0.122 metros cúbicos. Entonces, para calcular el peso total de la losa, lo que hicimos es multiplicar el volumen de hormigón por metro cúbico por peso específico del hormigón, que es 2.400 kilogramos por metro cúbico, que nos dio como resultado 292.8 kilogramos por metro cuadrado. Miren, por metro cuadrado, estamos siempre hablando de este metro cuadrado de losa. Entonces, miren, tenemos 0.29 toneladas por metro cuadrado, transformando a toneladas, ¿no? El peso puntual, el peso total sería igual al peso que tenemos aquí. Primero hablemos en kilogramos por metro cuadrado, por el área total de la losa que conocemos aquí, que es 260 metros cuadrados. Miren, aquí yo le tengo calculado como un rectángulo. Estoy sumando la distancia del volado más la distancia entre estos dos ejes en X, más la distancia entre estos dos ejes, más el volado que tengo en el lado derecho, y lo mismo hago en el sentido Y. Entonces, ¿qué es lo que hago? Multiplico la suma de estos por la suma de estos y tenemos el área total. En este caso es un rectángulo, como les digo, tendría que restar este triángulo de aquí y este triángulo de acá, pero como ejemplo didáctico yo le estoy tomando como un rectángulo. Ahora, al multiplicar los dos valores que tenemos aquí, tenemos el dato en kilogramos, 76.128 kilogramos. Este valor lo dividimos para 1000 y tenemos 76.128 toneladas, o sea, 0.13 toneladas. Este valor, conforme la consulta de mi suscriptor, al dividirlo para 9 unidades, le da 8.45 toneladas. Miren, estoy dividiendo este valor para las 9 columnas. Tengo 8.46 toneladas. Entonces, si consideramos nosotros el método que siempre estamos usando con áreas tributarias, vamos a ver y vamos a comparar qué es lo que pasa con este valor. Para eso vamos a comparar con la columna central.
Entonces, ¿qué dice el método que usamos para nosotros distribuir las cargas hacia las columnas? Nosotros nos vamos a imponer, digamos, vamos a poner ejes imaginarios entre los dos ejes que tenemos en el sentido X. Miren, vamos a poner estos ejes imaginarios justamente en el centro y también lo vamos a poner en el sentido Y. Entonces, ¿cuál es el área que nosotros vamos a considerar para poder distribuir las cargas sobre cada una de nuestras columnas? Es la intersección entre estos ejes, las distancias que se limitan por los ejes que estamos poniendo nosotros imaginarios, digamos, intermedios. Por ejemplo, para la columna central, la suma de la mitad de esta distancia, que vendría a ser 6 dividido para 2, más la mitad de esta distancia, que es 5 dividido para 2, hacemos lo mismo en el sentido Y, la suma de la mitad de esta distancia más la suma de la mitad de esta distancia. Entonces, estamos sacando esta distancia de aquí, la distancia desde este eje hasta este eje, en el sentido X, y en el sentido Y, esta distancia de aquí entre los dos ejes. Entonces, eso multiplicamos y tenemos 24.75 metros cuadrados. Entonces, al nosotros multiplicar este valor de aquí por el valor que sacamos por metro cuadrado, en toneladas por metro cuadrado, que es 0.29, tenemos un valor de 7.25 toneladas. Entonces, esta carga de aquí no es igual a la de acá. Miren, cuando nosotros dividimos todo el peso de la losa para este valor de aquí, que serían 9 unidades de columnas, 9 columnas, tenemos 8.46, y cuando utilizamos nuestro método, el método de distribución de cargas con áreas tributarias, tenemos 7.25 toneladas. Entonces tenemos una diferencia de casi 0.80 toneladas, serían 800 kilos. Bien, ahora analicemos este resultado. Miren, con el método que mi suscriptor me había consultado, al dividir para las 9 columnas directamente el valor de la carga que tenemos del peso de toda la losa, nos da un valor de 8.46 toneladas. Y para la columna central, con el método de áreas cooperantes, tenemos 7.25 toneladas. Y miren, les voy a demostrar que no es correcto. Nosotros, en este caso que yo me impuse estas dimensiones entre ejes de columnas y con estas distancias que tenemos aquí de volados, en este caso tenemos 6 metros. Normalmente no tenemos volados de 6 metros, ¿no? En las edificaciones comunes y corrientes. Entonces, si yo tengo un volado aquí de 2 metros, miren, voy a tener una carga por columna de 6.77, mientras que voy a tener aquí en la carga de la columna central con el método de áreas tributarias una carga de 7.25 toneladas. Entonces, hace rato nos coincidió, digamos, o nos favoreció. Se puso más conservador este valor cuando tuvimos un volado extremadamente excesivo. Sin embargo, no es así. El caso es que no vamos a tener esa situación y tenemos una carga mucho mayor en la columna central. En este caso, miren, tenemos una diferencia tenemos 0.50 toneladas. Si nosotros vamos a tener un edificio con esta característica geométrica, con este posicionamiento de columnas, vamos a tener que multiplicar 0.50 por 10 pisos, serían 5 toneladas, ¿sí? Serían 5 toneladas de diferencia que no estaríamos considerando en nuestro diseño. Entonces, mucho cuidado con eso. Esto debe estar clarísimo porque no podemos inventarnos un proceso. Los procesos que nosotros como ingenieros civiles utilizamos son métodos ya comprobados. Son métodos que nos van a garantizar que los esfuerzos que se van a producir en los elementos estructurales van a estar protegidos, que vamos a disminuir la vulnerabilidad ante un eventual evento sísmico. Entonces, mucho cuidado, amigos, con lo que hacemos. Creo que con eso respondí la pregunta de mi amigo. Y como dato curioso, miren, esta forma que tenemos aquí de distribuir los bloques, digamos, los alivianamientos en la losa, nos deja como resultado estético en las losas espacios de esta forma. Miren, tenemos los nervios y tenemos los espacios donde quedan los bloques, que en este caso, para no utilizar bloques, se ha utilizado cajones plásticos. Entonces, cuando la losa ya se funde, ya se coloca el concreto, nosotros podemos retirar esos cajones. Y el momento de retirar nos deja estos elementos visuales que no se los ve mal, ¿no? Se los ve muy bien. A mí me gusta en lo personal. Y eso es, amigos, eso es. Muchas gracias, amigos, por su atención. Espero que les haya gustado este video. Y si les gustó, denle like, suscríbanse a mi canal, compártanlo y muchas gracias, amigos.